China es el país más extenso de Asia y uno de los más poblados de la Tierra. Allí se desarrolló una de las civilizaciones más importantes de la historia de la humanidad. Pero al inicio no todo fue fácil. China tuvo que afrontar muchísimas consecuencias negativas de las guerras para llegar a ser la gran potencia que es hoy. Entre los siglos XVIII y XIX, en plena expansión del colonialismo europeo, China se encontraba estancada, sufriendo una invasión brutal, particularmente de Inglaterra, que desencadenó un enfrentamiento armado conocido como la Guerra del Opio, lo que significó para China un siglo de humillaciones. A consecuencia de esta guerra, los gobernantes decadentes de la dinastía Qing reconocieron derechos de dominio a los colonialistas británicos. Estos hechos de sometimiento del poder chino generó la rebelión de los Taiping, que duró algunos años, siendo después controlada. Surgió luego otro importante movimiento, el de los Boxers, emprendido por campesinos y burócratas. Este movimiento se caracterizó por su odio a las potencias mundiales, o sea, Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, Rusia y Japón. Esta rebelión fracasó por la intervención y acción de los ejércitos colonialistas. Al iniciarse el siglo XX, en China se experimentaban una serie de cambios debido a la influencia europea. Se introdujeron instituciones contemporáneas como fábricas, bancos, máquinas, etc. También se tradujeron muchas obras económicas, políticas y científicas al idioma chino, que se contraponían a las instituciones, usos y costumbres de la antigua China. El sector intelectual había cambiado y deseaba para su país una serie de transformaciones que fueran acordes al desarrollo del mundo contemporáneo. En 1905, el Dr. Sun Yat-sen fundó un partido democrático, el Kuomintang, de características republicanas. A inicios del Año Nuevo, en 1912, logran elaborar una constitución provisional y proclamaron la República de China. El emperador de la dinastía Qing, que había perdido el control y el apoyo del pueblo, abdicó a favor de la República. Varias acciones de los jefes militares y caudillos desencadenaron una serie de enfrentamientos en la recién formada república. Además, después de la Primera Guerra Mundial, la Conferencia de Versalles había concedido al Japón los antiguos derechos alemanes sobre la península de Shantung. Esto desencadenó una serie de protestas contra la penetración del colonialismo japonés. En consecuencia, la República China emergía en medio de una gran crisis. La revolución socialista que había triunfado en Rusia en 1917 influyó en los intelectuales chinos, induciéndoles a fundar un movimiento revolucionario anti-imperialista, el movimiento del 4 de mayo. Este movimiento hizo preparativos en sus cuadros y fundó el minúsculo Partido Comunista en 1921, siendo su representante principal el líder Mao Zedong. Nombre: Mao Zedong. Lugar y fecha de nacimiento: Shaoxan, Hunan, 26 de diciembre de 1893. Origen social: campesino. Profesión: político. Datos destacados: las ideas de Mao han influenciado muchos movimientos comunistas en África, América Latina y Asia. Hacia 1923 se estableció un frente único para ayudar al Dr. Sun Yat-sen y reorganizar el Kuomintang. El presidente solicitó ayuda a las potencias occidentales para solucionar la crisis, pero no encontró apoyo. Rusia le concedió su ayuda fundando una academia militar dirigida por el comandante Chiang Kai-shek. En marzo de 1925, el Dr. Sun Yat-sen falleció. 2 años después, el general Chiang Kai-shek dio un golpe de estado y empezó a atacar y perseguir a los comunistas, causando que estos se organizaran y contestaran con un levantamiento, formando su propio ejército. Así empezaba la guerra civil. Entretanto, tomaba más cuerpo la invasión japonesa. Zhou Enlai y Chu Te, representantes de Mao Tse-tung, plantearon la unión nacional para luchar contra los japoneses, pero esta fue rechazada por el gobierno central. Entretanto, los japoneses avanzaban y se consolidaban.
Ante tales hechos, los dos ejércitos se vieron obligados a unirse para desarrollar la guerra antijaponesa durante 8 años, dándoles mucha batalla. En agosto de 1945, la guerra de resistencia había llegado a su término con el triunfo chino. Después de estos hechos, se profundizó la guerra civil que duró 3 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas de Mao Zedong controlaban casi todo el territorio continental, expulsando a las fuerzas nacionalistas de Chiang Kai-shek a la isla de Taiwán, siendo protegidos por la flota norteamericana. Ahí fundaron la China nacionalista, donde desarrollaron una industria respetable con inversión de capitales norteamericanos. El 1 de octubre de 1949, el líder Mao Zedong declaraba la fundación de la República Popular China e iniciaba una serie de profundas reformas estructurales en los diferentes campos del quehacer humano, obteniendo en poco tiempo enormes resultados, basándose en sus propios recursos y fuerzas. Es de especial consideración el establecimiento del sistema de comunas populares, mediante la organización sistemática de una vida colectiva, llegando a ocupar un lugar importante dentro del contexto internacional. Mao Zedong fue líder indiscutible de la Marcha de la Nueva China, impulsó el desarrollo de un movimiento trascendental en la juventud china, el de los Guardias Rojos, conocido con el nombre de Revolución Cultural. ¿Qué hubiera pasado si Japón no invadía China y las dos partes se unían? Además de la pelea por los territorios, una de las razones por las que Japón invadió China fue porque ellos contaban con numerosos recursos naturales que Japón, con sus industrias, podía explotar y sacarles un gran provecho. Pero, ¿cómo hubieran cambiado las cosas si en lugar de recurrir a las armas hubieran optado por establecer una alianza? Sin duda hoy en día Japón y China son de las potencias más grandes e importantes, pero quizás no les hubiera tomado tanto tiempo llegar a hacerlo, ya que si estos dos hubieran unido fuerzas en ese momento, hubieran podido aprovechar los recursos que el otro le podía ofrecer, y así Japón crecía más y China salía adelante de la situación tan mala en la que estaba. Aprovechaban los recursos y aprovechaban las industrias y aprovechaban todo lo demás que podrían brindarse mutuamente. Y además hubieran podido quitarle mucho poder a las potencias europeas con las que tanto peleaban.